Bueno, buenas tardes. Para los que ya están conectados, mi nombre es Sergio Chanteiro. Para los que ya me conocen, bueno, les repito, estoy aquí en Miami, tenemos una compañía inmobiliaria y hoy vamos a dar un webinar gratuito con realmente un tema de mucha importancia para aquellos que están pensando en hacer una inversión en Estados Unidos. Este webinar, de todas formas, lo vamos a grabar para aquellos o que se desconecten o tengan algún problema. Lo vamos a grabar y después lo vamos a volver a enviar. La idea es que Daniel Server, un abogado muy reconocido aquí de Estados Unidos, les va a estar dando algunos tips y información de cómo estructurarse en la inversión inmobiliaria fuera de Argentina o del país que te estén viendo y cómo estructurarse en Estados Unidos para una inversión inmobiliaria. También vamos a tocar el tema de cómo funciona la escrituración en Estados Unidos, que es un sistema diferente que están acostumbrados en Argentina. Aquí no existe la figura del escribano y Daniel nos irá contando también un poco cómo hacer ese proceso aquí. Y después también vamos a tocar el tema del acuerdo del FATCA entre Estados Unidos y Argentina, que es un tema que ha requerido, que hemos recibido muchas preguntas, comentarios y dudas de cómo es este último acuerdo que se firmó en diciembre pasado en Buenos Aires entre entre Sergio Massa y aquí en Estados Unidos por el acuerdo del FATCA. Vamos a darle unos minutos, todavía nos quedan un par de minutos más para cumplir el horario de inicio. La idea es que vamos a hacer una presentación dinámica en la cual yo le iré haciendo preguntas al doctor Server y después vamos a dejar un espacio para preguntas que seguramente algunos tendrán y si no hacemos a tiempo a responderlas durante el transcurso del webinar, las estaremos después respondiendo por privado y contactándonos con todos ustedes. Así que bueno, los que se van sumando, ya veo que son bastantes, vamos a dar unos minutitos más, está esto programado para las 3 de la tarde hora de Miami, 5 de Argentina. Casualmente Daniel Server se encuentra en Buenos Aires esta semana, no es habitual que en esta época del año esté en Buenos Aires, pero bueno, hoy nos va a acompañar y va a estar charlando desde Buenos Aires y recién me comentaba antes de cámara que está un poquito caluroso en Buenos Aires, así que para los que están en Buenos Aires, acá seguimos compartiendo el clima en este momento, acá estamos también en invierno pero con calor, un calor diferente, es una época que realmente nos gusta mucho y yo disfruto de esta época del año aquí en Miami porque a la tardecita nos tenemos que poner un suéter, algún abrigo en la espalda, que me encanta la temperatura. Así que podemos arrancar, son las 3 de la tarde. Como siempre, Dani, es un placer compartir con vos una pantalla y bueno, siempre lo hacemos personalmente, pero como siempre es un placer escucharte y dar las mejores recomendaciones que le das a todos los clientes. Por favor, si querés, podemos darle comienzo a este webinar. A los que se van sumando, repito, vamos a hacer un webinar en 3 etapas. Vamos a hablar primero de estructuraciones. Va a hablar Daniel Server, que es el experto y el abogado en la materia. Va a hablar de también cómo funciona la escrituración aquí en Estados Unidos y va a hablar también del acuerdo del FATCA. Así que, Daniel, buenas tardes y buenas tardes a todos los presentes a este webinar. Buenas tardes, Sergio, y muchas gracias por invitarme a participar de este webinar. Vos sabés que a mí me encanta hacer estos webinars contigo y trabajar con vos. Siempre lo digo y lo voy a repetir, decir de que me pareces un profesional espectacular porque siempre te dedicas para que tus clientes no solamente hagan muy buenas inversiones, pero también estén bien asesorados, que entiendan, y te gusta mucho, como hablamos también fuera de cámara hace un ratito, el poder enseñar y compartir información con todos, inclusive algunas personas que también no terminan invirtiendo, pero es bueno transmitir ese conocimiento. Así que te agradezco por la invitación de participar el día de hoy. Si querés, empiezo con una pequeña introducción, no sé. Me parece bárbaro, Dani, que nos cuentes un poco, brevemente, un poco cómo llegaste a Estados Unidos, cuál es tu background, un poco contanos esa historia, bueno, que yo ya la conozco, pero para los que no la escucharon hasta ahora, contarles un poco tu experiencia de cómo llegaste aquí. Sí, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, pero cuando apenas había cumplido 12 años de edad, mis padres ya habían tomado la decisión de emigrar a Miami y entonces en enero del año 82 vinimos a Miami. Yo he terminado sexto grado
y bueno, el resto de todos mis estudios los terminé en Estados Unidos. Me recibí de abogado en Estados Unidos en el año 94, pero previo a eso me recibí de la Universidad de Miami con un título en Administración de Empresas y Ciencias Económicas. Entonces tengo esos títulos y también, obviamente, el título de abogado del año 94. Y después trabajé como abogado unos 5 años más o menos en un estudio de abogados en el downtown de Miami, y en febrero del año 2000, no puedo creer que ya se van a cumplir casi 23 años, abrí Serber & Associates. Y abrí mi estudio en las mismas oficinas en Aventura, que todavía estamos ahí hace ya, como te digo, 23 años. Así que eso es como empezamos un poquito mi background en la oficina. Tenemos, para lo que es Estados Unidos, una oficina boutique. Tenemos más de 20 personas trabajando, pero sigue siendo una oficina chiquita, y así nos gusta, porque nos gusta brindar un servicio muy personalizado a los clientes, y queremos siempre mantener ese tipo de servicio, que es lo que la mayoría de nuestros clientes están acostumbrados a tener ese tipo de servicio con sus profesionales, ¿no? Muy bueno, realmente la combinación entre el administrador de empresas, que siempre te surge en las charlas, y el abogado, para los clientes realmente es una combinación perfecta, porque siempre tus recomendaciones, más allá de lo legal, tienen ese toque de empresario o de ese consejo que haces la mirada también de la parte si sirve o no sirve formar de una estructura a la otra, y los costos. Dani, vamos a arrancar porque un poco la gente siempre llega y a mí me gusta comentarles, y vos lo explicás perfecto, cuáles son los impuestos y retenciones que van a afectar a una inversión inmobiliaria. Después vamos a hablar de estructuras para ver cuál es la mejor y cuál es, pero arranquemos por ese tema que siempre es muy bueno, como vos tenés esa parte didáctica de explicarlo, las retenciones y los 3 impuestos que afectarían a priori a una inversión. Sí, yo siempre le digo a las personas que están pensando en invertir en Estados Unidos, especialmente en el rubro inmobiliario, de que siempre tenemos que empezar por acá, por esta charla, que es el tema de entender cómo minimizar el impacto impositivo de esas inversiones en Estados Unidos. No pasa tanto por un tema legal, porque no hay ningún impedimento que prohíba que una persona extranjera sea un titular, por ejemplo, que sea titular de un inmueble. Pero sí conviene armar ciertas estructuras que vamos a hablar más adelante, porque hay diferentes tipos de impuestos que pueden llegar a impactar esa inversión que está haciendo el cliente. Y los que siempre hablamos son, primero, el impuesto de herencia, después hablamos un poquito del impuesto a las ganancias, también el impuesto de dividendos, y por último, algo que se llama FIRPTA, que se escribe FIRPTA, que es una retención del 15% del precio de venta cuando el vendedor es una persona extranjera. Y acá voy a hacer una pequeña pausa antes de entrar a hablar de cada uno de los impuestos, pero para decirles de que el objetivo acá no es asustarlos, porque le queremos comentar, lo queremos educar, pero al final todo esto van a entender de que hay soluciones que permiten, con diferentes estructuras, eliminar 3 de esos 4 impuestos. Entonces, es simplemente, de vuelta, no para asustar, pero para que entiendan el por qué le vamos a recomendar lo que le vamos a recomendar. Pero si querés, Sergio, puedo empezar con el tema del impuesto de herencia. Me parece perfecto, y sí, tal cual. Es decir, y tampoco que después las estructuras van a ser algo que recomendás a nivel global, sino que sos como un sastre que haces los sacos a medida, los trajes a medida. Es decir, que cada caso es independiente, particular, único, y que va a tener una adaptación diferente y una estructura diferente, y de acuerdo al uso, formación, ya lo iremos hablando. Pero avancemos por como vos decís, para ir viendo los temas, y seguramente van a ir despejando muchas dudas o consultas. Pues la mayoría arranca con esto y viene y dice, bueno, un amigo me recomendó, un amigo hizo tal cosa. Olvídense de los amigos, acá hay que hablar con Daniel Server, que es el especialista, él es el que sabe y es el que les va a decir
la mejor forma para que estén estructurados legal y evitar por lo menos 3 de los 4 impuestos, y el último que no lo puede evitar seguramente después también tocará la 1031, que quizás lo podemos diferir si tenemos tiempo de explicarlo. Bueno, espero que después de las charlas que tengan conmigo yo pase a ser un amigo más, ¿no? Pero bueno, primero como abogado decirles cómo se deberían estructurar. Voy a empezar por el impuesto de herencia. El impuesto de herencia es un impuesto, yo le digo un impuesto leonino, un impuesto injusto, porque es un impuesto que existe en Estados Unidos con respecto a cuando fallece una persona y si no está bien estructurado, se tiene que pagar un impuesto de herencia. Los herederos tienen que pagar un impuesto de herencia. Me parece injusto, primero porque obviamente uno se pasa toda la vida pagando impuestos y de los ahorros que puede llegar a juntar y las inversiones que va a hacer, si para colmo después muchos lo hacemos por nuestros hijos y nuestros nietos y demás, yo todavía no tengo nietos, pero bueno, y decimos, bueno, pero yo ya pagué impuestos a todo esto y después si yo me muero para que mis herederos puedan disfrutar de todo esto, tienen que pagar un impuesto adicional, me parece injusto. Aparte también me parece injusto porque es diferente cómo se calcula el impuesto de herencia entre un ciudadano americano versus una persona que no es ciudadana americana. Entonces, para una persona que no es ciudadana americana, se toma una foto del patrimonio que tienen dentro de los Estados Unidos a nombre personal, que esté sujeto al impuesto de herencia. Y digo que esté sujeto al impuesto de herencia porque no todo el patrimonio que tiene una persona extranjera en Estados Unidos está sujeto al impuesto de herencia. Por ejemplo, una persona extranjera puede tener cuentas de bancos en los Estados Unidos a nombre personal, y mientras que en esas cuentas lo único que tenga sea cash, o sea, que no tenga inversiones financieras como acciones o bonos en esas cuentas, no importa el monto que tengan en esas cuentas, eso no está sujeto al impuesto de herencia. Pero esa misma persona que tiene una cuenta, digamos, en Morgan Stanley en Estados Unidos y tiene una cuenta que tiene acciones y bonos americanos, eso sí está sujeto al impuesto de herencia, al igual que lo están las inversiones inmobiliarias. Y de la manera que se calcula el impuesto de herencia es que se toma, como les decía, una foto del patrimonio que está sujeto al impuesto de herencia a la fecha del fallecimiento, se descuentan deudas que existen a esa misma fecha, se llega a un valor neto. Sobre ese valor neto, los primeros $60.000 no tributan nada, pero todo lo que exceda de los $60.000 tributa, y tributa aproximadamente un 40%. Es un impuesto alto. Y es un impuesto, como te decía Sergio, que se puede evitar en un 100%. Y por eso es importante el tema de las estructuras. Históricamente, las personas extranjeras armaban compañías offshore y compraban propiedades con compañías offshore. Una compañía offshore, me refiero a una compañía no americana, generalmente de un paraíso fiscal. Tal vez no entendían el porqué o tal vez tenían otros objetivos por el cual querían usar compañías offshore, por ejemplo, el tema de privacidad, confidencialidad y demás, pero la razón principal que se le daba acá en Estados Unidos era de que si un extranjero usaba una compañía offshore, la compañía offshore no muere, las acciones de una compañía no americana no están al alcance del impuesto de herencia y de esa manera podían evitar por completo el impuesto de herencia. Y creo que es importante, Sergio, acá hacer una pausa y explicar el tema de las compañías offshore, porque en Estados Unidos una compañía offshore es 100% legal. En el resto del mundo, una compañía offshore tiene un estigma muy negativo y en algunos países inclusive son ilegales. Entonces, muchas veces pasa que cuando nos juntamos con los clientes y le empezamos a hablar, y no me conocen a mí, y le empezamos a hablar de compañías offshore, dice, ¿y este abogado de dónde salió? ¿No? O sea, ¿de qué me va a recomendar? Primero, yo todo lo que les voy a recomendar tiene que ser 100% legal, no le puedo recomendar algo que es ilegal. Pero quiero que sepan que sí, en Estados Unidos reconoce el uso de compañías offshore por personas que no son americanos para tratar de evitar el impuesto de herencia. Entonces después me preguntan, ¿no? Me dicen, pero no entiendo, ¿echa la ley, echa la trampa? Me dicen, no, es que no es echa la ley, echa la trampa, porque a Estados Unidos le conviene que los inversores extranjeros inviertan en Estados Unidos y traigan su plata a Estados Unidos.
Y si el impuesto de herencia va a ser un impedimento para que no traigan y no hagan esa inversión, va a buscar herramientas para tratar de minimizar ese impacto y de que la gente puedan traer eso. Entonces, no es que eliminan por completo el impuesto de herencia, porque para aquellas personas que no están bien asesoradas y no hacen nada en su estructuración, terminan pagando un impuesto de herencia que sea altísimo, pero por otro lado le están dando las herramientas a los que sí están bien asesorados para poder no pagarlo. Dani, tocando un poquito este tema, para hacer un ejemplo práctico, por eso siempre es importantísimo. Llegan acá clientes y yo le digo, mira, la propiedad te la voy a conseguir, pero vamos a hablar con el abogado y me dicen, ¿por qué un abogado para hacer esto? Porque generalmente también está el tema de que ven un abogado porque hay un problema. Y no hay un problema, realmente acá hay unas cositas que son diferentes a los países de Latinoamérica y como la mayoría de la gente está acostumbrada. Pero Daniel, durante la charla, y yo muchas veces antes de verlo a Daniel, hago preguntas de cuántos van a ser los integrantes, cuál es el destino, inversión, monto de inversión, porque todo eso tiene que ver también con el impuesto a la herencia. No es que para solamente la única forma de evitar el impuesto a la herencia es formar una compañía offshore que sea dueña de la de aquí. Hay formas, depende del monto de la inversión, si son 4 participantes o 4 integrantes de una compañía, y hacen una inversión de $300.000, no van a necesitar seguramente, o el riesgo va a ser muy pequeño, hacer una estructura mayor. Todo eso son las cosas que Daniel va a ir analizando para darles el mejor consejo. Y les doy una mala noticia porque hay muchos que yo me reúno y vienen con la idea que quizás una compañía, formar solamente una compañía ya evita el impuesto a la herencia, o muchos piensan que quizás una compañía en Delaware o en otros estados evita el impuesto a la herencia o están cubiertos. La mala noticia es que seguramente Daniel les va a explicar ahora que no es así, y hay como una confusión, un desentendimiento o una mala información al respecto, y por eso a mí me gusta insistir en estar siempre apoyados y tener como amigo en nuestro equipo a un abogado que les va a dar el consejo legal. Todo lo que hablemos en este webinar es 100% legal. Nunca vamos a dar una recomendación de algo que no sea legal, pero sí vamos a tratar de buscar dentro del formato legal qué es lo más conveniente para el caso de cada uno de ustedes. Explica un poquito eso, porque siempre es uno de los temas que cuesta entender, lo del impuesto a la herencia, y te agradezco que hayas empezado por este, que es un tema más vidrioso, por decirlo de alguna forma. Sí, y como vos bien dijiste recién y al principio del webinar, no hay una estructura que les sirva a todos por igual. Por eso, no siempre recomendamos una compañía offshore. A veces sí, pero no siempre, porque depende de varios factores. Uno es el monto de la inversión, otro es si compran con hipoteca o sin hipoteca, otro es cuántos integrantes van a ser, por ejemplo, el grupo familiar o los socios que van a participar de esta inversión. Y analizamos realmente cuál va a ser el impacto del impuesto de herencia. Y a veces logramos, sin formar una compañía offshore, minimizar ese impacto diluyendo la participación en varias personas, por ejemplo, si es que el monto de la inversión no es tan alto. Hay otras herramientas también, aparte de la compañía offshore, para evitar el impuesto de herencia. La compañía offshore es una, y te diría que es la que más usamos. También existen los fideicomisos irrevocables, los trusts irrevocables, que también sirven para no pagar impuesto de herencia. Y después hay gente que decide dejar todo a nombre de ellos y sacar seguros de vida, y los beneficios de un seguro de vida están exentos del impuesto de herencia. Entonces, de esa manera no es que están evitando el impuesto de herencia, pero están teniendo una solución para que los herederos no tengan que salir a vender patrimonio o liquidar cosas para pagar el impuesto, ¿no? A mí el tema del seguro de vida es el que menos me gusta, porque no estamos evitando el impuesto de herencia, sino que estamos pagando un seguro para que usan ese dinero para pagar el impuesto de herencia. Pero volviendo un poquito al tema de las compañías offshore, Sergio, es algo de que es muy común. O sea, en Estados Unidos es muy común. Por ejemplo, la gente que tiene cuentas en Estados Unidos, cuentas de inversión, no cuentas de cash que hablé antes, ¿no? Pero cuentas con acciones y bonos, las tienen a nombre de compañías offshore. Las grandes instituciones financieras y bancas americanos reconocen y aceptan que los extranjeros usen las compañías offshore.
Y con todas las legislaciones nuevas y más recientes de estos paraísos fiscales, ya las compañías offshore no se utilizan para esconderse, o por tema de privacidad, o por... No, es porque todo el mundo ya, esa información tal vez no sea pública, pero hay que compartirla con los profesionales y con las instituciones financieras y con el gobierno americano. Entonces, eso no es por un tema de privacidad, es simplemente por el tema de impuesto de herencia. Y la verdad es que cuando nosotros hacemos una compañía offshore, también no solamente lo usamos para evitar el impuesto de herencia, pero lo usamos como un mecanismo para evitar una sucesión, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho cuando armo compañías offshore, armar compañías offshore con diferentes clases de acciones. Y entonces le doy, por ejemplo, usando un ejemplo de un grupo familiar, ¿no? Papá y mamá le doy acciones clase A. Y los estatutos dicen de la compañía offshore de que los únicos realmente beneficiarios, los únicos que reciben distribuciones, los únicos que opinan, arman, desarman, alquilan, hipotecan, venden, etcétera, son los accionistas clase A. Y después nombro a los hijos como accionistas clase B. Y los estatutos dicen que los clase B están como en un banco de suplentes y no tienen ni voz ni voto. Pero también lo que dicen los estatutos es que el día de mañana, cuando no existan más accionistas clase A, los clase B pasan a ser automáticamente accionistas clase A, con todos los derechos que tenían los accionistas clase A. Entonces, de esa manera, no solamente los protejo el impuesto de herencia, pero también evito cualquier tipo de sucesión en Estados Unidos. Es decir, está resolviendo dos temas importantes con un solo movimiento, con un solo paso, con la creación de una compañía offshore. Es decir, que evitamos el impuesto por el valor del impuesto en Estados Unidos y también estás evitando el problema sucesorio para quién le van a quedar los bienes, el manejo, que también es un tema engorroso. Bueno, para aquellos que les gusta prever los temas, es un tema no menor. Insisto que para aquellos que piensan que el solo hecho de tener una compañía en Florida, en Delaware, en otro estado, dentro de Estados Unidos, evita el impuesto a la herencia, no es así. Si están con esa situación, lo dije en el inicio del webinar, lo repito, hay muchos que ya tienen estructuras, está bueno rever. Yo siempre digo, como Daniel es un sastre, uno cuando hace el saco a los 20 años, quizás a los 40 el saco le queda chico y necesita hacer algún ajuste. Para aquellos que ya tienen estructuras y arrancaron con una o dos propiedades, quizás ahora tengan más o tienen otras inversiones, es bueno volver a tener una charla con un asesor, con Daniel Server, para que les explique si están bien estructurados, si tendrían o deberían hacer algún cambio para prever estos temas que nadie es finito y todos tenemos esa probabilidad o esa seguramente que nos va a pasar a todos, y hay muchos que les preocupa, es un tema que a muchos sí les gusta dejarlo previsto. Dani, sigamos con los otros impuestos. Dale. No sé si ¿Qué te parece? Dale, ya que hablaste de LLCs y corporaciones, ¿por qué no salteamos al tema del FIRPTA? Porque creo que eso va en conjunto con lo que estás hablando. Sí. El tema del FIRPTA, que es el famoso retención del 15% del precio de venta, si es que el vendedor es una persona jurídica o extranjera o física extranjera, ¿no? Y el FIRPTA es algo que no es un impuesto, yo lo pongo como un cuarto impuesto, pero no es un cuarto impuesto, pero lo listo como un cuarto impuesto porque a nosotros no nos gusta que a nuestros clientes en el momento de vender la propiedad le retengan el 15% del precio de venta. Primero porque queremos que dispongan del 100% del precio de venta. Y segundo, porque es muy diferente que el cliente se junte con su contador de confianza en Estados Unidos, que le presente todos los papeles que pueden usarse tal vez como gastos adicionales para castigar la utilidad o el rendimiento de esa inversión y pagar menos impuestos, a que te retengan el 15% y que tengas que comprobarle al IRS por qué te tienen que devolver la plata, porque ese 15%, que es esa retención, va a cuenta del impuesto de las ganancias. Y entonces, cuando a uno le retienen ese 15%, con su contador tiene que hacer una aplicación con el IRS para que le devuelvan la totalidad o parcialmente esa retención. Y eso es un proceso que antes de la pandemia se demoraba aproximadamente 6 meses y hoy se está demorando un año. Entonces, por esas razones no queremos
Y es el 15% sobre el valor de venta, no sobre la ganancia, sobre el valor de venta. Es decir, que es un correcto. altísimo. Entonces, cuando las personas que hablan con familiares o conocidos que ya han invertido en Estados Unidos y dicen, sí, yo armé una LLC y compré con una LLC, o armé una corporación, una corpo, una Inc., y compré con esa sociedad. Tal vez no saben por qué, pero la razón por la cual siempre se les recomienda a los extranjeros comprar con sociedades americanas es única y exclusivamente para evitar la retención del 15%. Porque si en el momento de la venta el que vende es una sociedad americana que tiene un número impositivo americano que paga impuestos en Estados Unidos, no existe la retención. Pero como bien dijiste, Sergio, ni la LLC, ni la Inc., ni la corporación te protege, por ejemplo, del impuesto de herencia. Entonces, eso es algo que no sé por qué la gente tal vez es un concepto que está la gente bastante equivocado y que lo escucho con mucha frecuencia, lamentablemente. Pero sí, la LLC o la corporación es para evitar la retención del 15%. La offshore, en caso de que armen una offshore, es para evitar el impuesto de herencia. Tienen diferentes objetivos y diferentes propósitos. La LLC, disculpa, tenía la garganta seca. La LLC se puede formar en diferentes estados. Y entonces, la mayoría de las LLCs que nosotros formamos son LLCs del estado de la Florida cuando las propiedades están en la Florida. Pero también tenemos muchos clientes que forman LLCs en el estado de Delaware. ¿Por qué Delaware? Delaware, primeramente, es un estado muy favorable para el tema corporativo. Las leyes corporativas son muy favorables para los inversores y los dueños de sociedades. Número uno. Número dos, es un estado que a nivel estatal no tiene impuestos corporativos. Y número tres, es de que por ahora el estado de Delaware no reporta por internet quiénes son los managers o los directores de las sociedades. A diferencia de Florida, que sí reporta quiénes son los managers, que son gerentes, o los directores de las sociedades. Entonces, el tema es de que nosotros podemos usar una LLC o una corporación de Delaware para comprar propiedades en la Florida, pero si no tiene actividad comercial, más allá de tener el título, la titularidad del inmueble, está todo ok. Pero si empezamos a alquilar esas propiedades que tiene la LLC de Delaware, técnicamente tendríamos que o domesticarla o gestionar una autorización para que esa sociedad esté autorizada a hacer negocios dentro de la Florida. Y al hacer esa gestión, se pierde esa privacidad o confidencialidad que te ofrece la sociedad de Delaware. Entonces, muchas veces cuando tenemos este tipo de reuniones, vos me has escuchado, Sergio, preguntar, ¿y cuál es el propósito? ¿Qué van a hacer con la propiedad? ¿Para su personal? ¿La van a alquilar? De vuelta, no es por un tema de ser chusma, sino porque quiero entender si le puedo ofrecer al cliente la opción de una sociedad de Delaware si el tema de privacidad y confidencialidad es un tema importante para ese cliente. Pero si lo van a alquilar, generalmente les digo, armemos una LLC de Florida, compren con la sociedad de la Florida y si el tema de privacidad es súper importante, tal vez formamos una sociedad de Delaware que va a ser la manager de la sociedad de la Florida. Pero de vuelta, cuanto menos estructura y menos costoso, mejor en mis ojos, pero hay ciertas cosas que cada uno de los clientes tiene diferentes necesidades o requerimientos y entonces nosotros lo vamos a ir armando de esa manera, ¿no? Bueno, Dani, volviendo al tema, pues hay una pregunta que creo que la respondiste, pero para que quede claro, hay una pregunta que dice, ¿formar una LLC y comprar el inmueble a nombre de la LLC evita el impuesto a la herencia? Ya lo respondiste que no, dependiendo el monto de la inversión y dependiendo de los integrantes, cuántos son los integrantes. Y repito con el mismo ejemplo que di hoy, si son 4 integrantes, cada uno tiene un impuesto mínimo de $60.000, estarían cubiertos para el impuesto de herencia por $240.000. Si la propiedad vale $240.000, no necesitan, estarían sí cubiertos para el impuesto de la herencia y no necesitarían ninguna otra estructura y solamente la formación de la LLC los evitaría. De ahí en más, cuanto más supere ese monto de $240.000, si son 4 integrantes, cada
dólar que exceda ese monto sí va a estar sujeto al impuesto de herencia. Entonces, muchas veces Daniel pregunta, si la inversión es de $1 millón y son los mismos 4 integrantes, entonces ya hay una diferencia de $760.000 que van a estar expuestos al impuesto de herencia. Creo que en ese caso sí hay que considerar alguna otra alternativa. Entonces, no sé si... Sí, es muy claro lo que decís, Sergio, y voy a agregar algo más que a mí me causa mucha risa cuando me preguntan, pero me preguntan siempre. Dice, ¿qué pasa si dejo un papelito? Dejo un papelito... La hemos escuchado eso. ¿Sí? Dejo el papelito diciendo que el día que no estoy más, automáticamente pasan las acciones a mis hijos. ¿O qué pasa si dejo las acciones endosadas en blanco? Y lo que yo digo es no funciona eso acá, porque cuando una de las cosas que yo les voy a recomendar para minimizar el impacto del impuesto a las ganancias, por ejemplo, es que el contador que ustedes contraten en Estados Unidos todos los años presente una declaración de impuestos. Y en esa declaración de impuestos el contador va a decir quién son los socios. Entonces yo no puedo ir a la diciendo, mira, justo el día antes que lo pisó el colectivo a mi papá, me donó las acciones. Pues la va a decir, pero ¿y por qué no me avisaron antes? Y el tema de las retenciones y el tema del non-recognition statement, y te empiezan a decir que estás en falta con una serie de cosas y te empiezan a penalizar y multar y no quiero que estemos en esa situación. Olvídense, no funcionan así las cosas en Estados Unidos. Entonces no podemos dejar un papelito, dejar las acciones en blanco, endosadas. Están las cuentas de banco también, es decir, hay otros temas también que involucran, ¿no? Que muchos en el momento no lo consideran, pero hay problemas. De hecho, ha habido casos que después tienen problemas a través de las cuentas de banco. Sí, sí, es correcto, es correcto. Pero bueno, volviendo al tema de los impuestos, hablamos ya del impuesto de herencia, hablamos de la retención del 15% y cómo evitarla. Y tal vez antes de terminar ese tema de la retención del FERPTA, es decir, de que si es que van a utilizar una LLC para evitar el tema del FERPTA, tienen que asegurarse de que impositivamente la LLC, no sé, si es que es unipersonal, si es que la LLC tiene un solo dueño, no sea tratado como un disregarded entity. Eso después lo podemos cubrir, pero básicamente una LLC tiene mucha flexibilidad, tiene muchas opciones, uno puede elegir cómo tratarla impositivamente, y una de las opciones es cuando la LLC es unipersonal, es de un solo dueño, se puede tratar como un disregarded entity, como que para propósitos fiscales no existe. Entonces, si para propósitos fiscales no existe, no me sirve para protegerme del tema de la retención, porque se fijan, ok, no existe quién es el dueño es extranjero, hay retención. Entonces, esa es la única cosa. Dos dueños, con que tengan 99% y 1% ya estaríamos cubiertos. Sí, eso o la tratamos a la LLC impositivamente como una corporación que declara y paga la LLC. Pero eso es un tema muy técnico que lo voy a resolver yo con el cliente una vez que entiendan un poquito más yo las necesidades del cliente. Pero nada más para que sepan, para aquellos que ya tienen estructuras, ¿no? Que dice, bueno, yo estoy bien, pues yo tengo una LLC. La pregunta que deberían hacer es, ok, pero impositivamente, ¿cómo la están tratando la LLC? Si es un disregarded entity, llámenos porque tenemos que hacer algunos cambios. Si es de otra manera, no. Te hago dos preguntitas. Una que si armo una LLC y una offshore, evitaría el impuesto de la herencia y el 15% del FIRPTA, ¿es correcto? Sí. Y la segunda respuesta es, el impuesto a la herencia en el caso de una LLC se cobraría solamente sobre la participación del fallecido. Es correcto, es correcto. Y es un proceso interesante, ¿no? Porque básicamente lo que hay que hacer es mandar a tasar cuánto era el valor de las acciones a la fecha del fallecimiento. Entonces se tiene que presentar, se contrata a una empresa que cuesta dinero, obviamente, contratarlo, y ellos tienen que emitir una opinión del valor de las acciones a la fecha del fallecimiento. Y ese es el documento que se presenta para calcular el impuesto de herencia, pero es correcto lo que dijeron. Perfecto. Pero bueno, entonces, si querés pasamos al tema de impuesto de dividendos y después terminamos con el tema de impuesto a las ganancias. El impuesto de dividendos es un impuesto que ocurre cuando una corporación le hace una distribución de dividendos a los accionistas. Entonces, la corporación generalmente paga impuesto a las ganancias a nivel corporativo
y después, cuando hace distribución a los accionistas tienen que pagar un impuesto de dividendos. Ese también es un impuesto que se puede evitar por completo en el tema de inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Primeramente, las LLCs, que son tratadas como partnerships donde los socios son los que pagan y no la corporación, no tributan impuesto de dividendos. Eso es número uno. Pero digamos que sea una corporación la dueña del inmueble o sea una LLC tratada impositivamente como una corporación, el código impositivo dice de que el impuesto de dividendos no se paga una única vez, que es cuando se hace la última distribución de dividendos. Entonces, cuando estamos hablando de una inversión inmobiliaria, a mí se me ocurren que hay dos situaciones en la cual puede llegar a haber una distribución a los accionistas. Uno es renta. Se renta la propiedad, entra ingresos, renta y utilidades, distribuciones. El otro es venta. Se vendió la propiedad, entra la plata, se distribuye. En el caso de la renta, mucho no nos preocupa por unos cuantos años el tema del impuesto de dividendos y tampoco tanto el impuesto a las ganancias porque si ustedes anualmente presentan las declaraciones juradas de impuestos, le traen a los contadores todos los gastos que tuvieron. Algunos son obvios, ¿no? Por ejemplo, si está alquilada la propiedad y ustedes pagan un property tax y pagan expensas del consorcio y tienen un seguro, hicieron ciertas mejoras, y etcétera, 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 reparaciones, todo eso cuenta. Pero hay otras cosas que tal vez no son tan obvios y tendrían que hacerle saber al contador para que el contador les pueda decir qué es lo que puede tomar en cuenta y qué no. Por ejemplo, pasajes a la ciudad donde está ubicada la propiedad, hoteles, no se hospedan cuando van a ver las propiedades, el alquiler del auto que alquilan cuando van a esas ciudades, y pueden tal vez algunas cenas, algunas comidas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que pensar que esto es un negocio. Y entonces, y ustedes son los gerentes que van a ver el negocio, a armar el negocio y tratar de sacarlo para adelante. Entonces, hay muchos de estos gastos que se pueden pasar como gastos, el contador les va a asesorar un poquito más. Pero entre esos gastos, y aparte del tema de que podemos amortizar la depreciación del inmueble, que no es un gasto, no es que ustedes estén escribiendo un cheque por eso, pero contablemente eso castiga el rendimiento de la sociedad, eso minimiza muchísimo el impuesto a las ganancias y también el tema del impuesto a dividendos, a pesar que la inversión le esté dando una rentabilidad y a pesar que hagan retiros de dinero. Y eso es súper importante. Y en el tema de la venta, si es que la corporación lo único que tiene es esa propiedad, podemos disolver la corporación y hacer la última distribución de dividendos, y como es la última distribución de dividendos, no se paga el impuesto de dividendos. Pero para eso tenemos que asegurarnos que esa corporación no tenga otras propiedades. En general, nosotros recomendamos de no agrupar propiedades en una misma LLC o una misma corporación. Primero, por un tema legal, porque queremos estas LLC, que son, LLC significa Limited Liability Company, es una sociedad de responsabilidad limitada. Y entonces la LLC y la corporación los protegen a ustedes, en el sentido de que ustedes, como dueños, accionistas de estas sociedades, no son personalmente responsables de las obligaciones o deudas de esas sociedades. Pero esas sociedades responden con todo el patrimonio que tienen. Entonces, si ustedes van a tener una corporación o una LLC que tiene 7 propiedades y pasa algo en una de las propiedades, esa LLC o esa corporación responde con todas las propiedades que tiene, no solamente con la propiedad que pasó ese accidente. Y como abogado, a mí eso no me gusta. El concepto de poner todos los huevos en una canasta no me deja dormir. Ahora, entonces, mi recomendación siempre empiezo diciendo, limitemos una propiedad por cada, una propiedad por cada corporación, por cada LLC. Pero acá es donde viene mi background de economista y business management, sí. Y digo, bueno, pero hay que analizar el costo-beneficio, ¿no? También hay que analizar un poquito el tema del riesgo y ver qué probabilizar. Y ahí es donde me siento con el cliente a analizar más profundamente si tal vez podemos poner 1, 2 o 3 propiedades dentro de la misma estructura, ¿no? Va a depender mucho de varios factores, los costos de las propiedades, el uso que se le va a dar a las propiedades, los seguros que va a contratar
el cliente para esas propiedades. Entonces, son cosas que evaluamos con cada uno de los clientes. Pero si lo hacemos de esta manera, donde podemos disolver las sociedades, la corporación, antes de hacer la distribución, no pagaríamos el impuesto de dividendos. Y una aclaración también, porque mucha gente de Latinoamérica que me escucha o me viene a visitar, me preguntan, pero disolver una corporación, ¿cuánto tiempo se demora eso? ¿Qué tan difícil es? Se demora 24 horas en Estados Unidos. Es totalmente diferente a lo que están acostumbrados en sus países. Entonces es algo que es muy factible y se hace con mucha frecuencia. Entonces, con estas estructuras, ya estamos eliminando la retención del 15% con la corporación o la LLC, el impuesto de herencia con la compañía offshore o diluyendo los porcentajes o con el trust irrevocable. Y el impuesto de dividendos, si es que limitamos, si es una corporación, si limitamos a una propiedad por cada corporación y disolvemos la corporación antes de hacer la distribución final. Y lo único que nos queda entonces sería el impuesto a las ganancias. Y entonces, con respecto al tema del impuesto a las ganancias, de vuelta, es hacer las declaraciones todos los años para poder ir juntando y preservando esas pérdidas contables o impositivas que vayan teniendo y poder amortizar también esa depreciación del inmueble. Y esa es mi recomendación con respecto al impuesto de las ganancias. Y bueno, acá solamente Sergio me vas a preguntar, ¿y el 1031 Exchange qué es? ¿No? Lo podemos usar, bueno, podemos, ya que estamos en este tema, ver cómo mucha gente lo utiliza y tampoco paga el impuesto a la ganancia en el momento, sino que lo difiere. Es correcto, es un mecanismo bajo la sección 1031 del Código Impositivo que nos permite, si reinvertimos la totalidad del dinero que recibimos en la venta de la propiedad y cumplimos con ciertos parámetros del 1031, que es con ciertos plazos de identificar las propiedades potenciales dentro de los 45 días, de escriturar las propiedad o propiedades que sean reemplazantes dentro de los 180 días de la venta de escritura de la venta de la primera propiedad, y contratamos los servicios de un intermediario calificado que nosotros tenemos a través de nuestra oficina, todo eso se cumple y entonces eso nos permite diferir el pago del impuesto a las ganancias. Eso significa que no pagaríamos nada en el momento de la venta de la propiedad y hasta que no se vendan las nuevas propiedades no tendríamos que pagar nada. Así que es un mecanismo que también lo evaluamos con cierta frecuencia. No siempre lo recomendamos, pero porque la verdad, Sergio, es de que cuando miramos lo que, especialmente en el estado de la Florida, ¿no? Cuando miramos qué es lo que pagamos de impuesto a las ganancias, qué tasas pagamos de impuesto a las ganancias, y lo comparamos con otros estados, o lo comparamos con otros países, no estamos pagando tanto de impuestos a las ganancias. Eso es también otra ventaja por la cual invertir en propiedades en Estados Unidos, ¿no? O sea, y a veces le digo al cliente, lo que pasa es que muchos de los clientes ya vienen de la mentalidad de que nunca quiero pagar impuestos. Entonces, bueno, hacer el 1031 todo el resto de tu vida. Pero yo a veces que lo he tenido que frenar a los clientes y decirles, pero tal vez paga el impuesto. ¿Viste? Pero bueno, en fin, también es algo que Es muy difícil hacerlo entender en Latinoamérica, donde las tasas de interés son altísimas y cuanto más podés patear para adelante algo para pagar, con el tiempo se va diluyendo y por más que después pagues el doble de porcentaje para muchos, el doble a futuro es casi nada a consideración de hoy. Pero bueno, después de escucharte a vos, entonces me estoy convenciendo que hacer una inversión acá, puedo armar una compañía, como dijiste, se disuelve en 24 horas, también la puedo armar en 24 horas, es decir, es súper fácil. Y al final me terminaste enseñando cómo se pueden evitar todos los impuestos, porque ganancias al final lo puedo hasta diferir y termino sin pagar nada legalmente. Así que sí. Impresionante la charla. Dani, contame un poco cómo ves, yo sé que después haces un traje a medida y tenemos clientes que tienen, de todo lo que hablaste, algunos tienen LLC, otros tienen Core, Delaware, Trust. Cada uno después tiene su traje a medida o tiene su propio concepto o tiene algo que le ajusta más en el zapato y a donde quiere protegerse. No hay una estructura ideal para todos.
En el tema de preconstrucción, hay mucha gente que compra preconstrucción. ¿Cuál es la recomendación? Porque muchas veces yo les digo, mira, no necesitas hacer una estructura ahora, puedes firmar un contrato a título personal porque eso no se registra y lo podemos hacer después. ¿Podés explicarlo para que quede eso asentado o cómo lo manejamos generalmente? Porque hay Sí, muchos que compran preconstrucción y quieren salir corriendo a armar la compañía y por ahí no hace falta, no sé. Contanos un poquito lo que hablamos siempre sobre esos temas. sí, sí, es lo que vos decís. Lo que pasa es que cuando uno compra en preconstrucción, especialmente si entra al principio del proyecto, y tal vez el proyecto no va a estar listo por 2 años, 3 años o el tiempo que sea, yo le digo, ¿para qué vas a constituir ahora armar la estructura ahora y mantenerla todos los años? Porque todos los años hay un costo de mantenimiento. Hay que pagar un fee al Estado de la Florida, si tiene una offshore hay que pagar un fee por la offshore anual. Entonces digo, ¿para qué incurrir en esos gastos si nosotros podemos negociar con el developer o el constructor de ese proyecto que agreguen una cláusula al contrato que los permitan a ustedes asignar o traspasar ese contrato previo a la escritura a una estructura que ustedes formen para ustedes? Entonces, de esa manera nos estamos ahorrando 2, 3 o 4 años primero, de no tener que pagar ahora, y segundo, de no tener que estar renovando 3 años o lo que sea esas sociedades. Y para mí todos suman. ¿No? Igual, los costos de renovación no son altos, pero todo suma. Entonces, no, ¿para qué gastar en eso? Es donde yo a veces me pongo mucho en el tema del, pensando en el bolsillo del cliente, ¿no? A mí me conviene que lo formen ya, porque yo cobro ya y después si lo renuevan conmigo yo voy a hacer la renovación y voy a cobrar también, pero no es lo que en mi opinión le conviene al cliente. Para mí le conviene esperar. Y es correcto lo que decís, el documento, el contrato entre el desarrollador y el comprador es un documento privado, no está registrado en ningún registro público. Entonces, ¿qué necesidad hay realmente de empezar a armar las estructuras desde ahora? Para mí ninguna. Pero Claro. Vos cada revisás cliente. todos los contratos, Dani, alguien de tu estudio revisa todos los contratos. Contanos un poco esa parte del estudio que para mí es fundamental y como vos dijiste hoy que te gusta dormir tranquilo, yo también duermo tranquilo cuando te envío todo y o vos o alguien de tu estudio, algún abogado revisa y nos hace los comentarios o algunos cambios que a veces hacemos a los contratos. Contanos eso para que aquellos que no trabajaron todavía con nosotros, que sepan cómo funcionamos, cómo funcionás vos como abogado, cómo funciono yo un poco como agente inmobiliario, como en el negocio inmobiliario, con los contratos que hacemos, ya sea de una compra de una propiedad o venta, una propiedad construida o los contratos de preconstrucción, ¿no? Sí, o sea, voy a expandirme en la respuesta a esa pregunta y agregar algo más. ¿Por qué un abogado? O sea, en la Florida, en el estado de la Florida, en Estados Unidos en general, pero en el estado de la Florida no existen los escribanos. Entonces, los abogados que nos especializamos en el rubro del real estate, cumplimos muchas de las funciones que cumple un escribano o un notario, por ejemplo, en otros países, en lo que es la compra y venta de inmuebles, ¿no? Hacemos los estudios de título, libre deuda, registramos hipotecas, todos esos trámites los hacemos nosotros. Eso la razón por la cual uno habla con un abogado, como dijiste vos, no siempre es por temas de problemas o juicios o litigios, a veces son por cosas lindas como estas, ¿no? Comprar una propiedad, hacer unas inversiones y demás. Pero bueno, un poquito, ahora sí contestando a tu pregunta, que es nuestra función como abogados cuando se trata de un contrato en preconstrucción. Porque dependiendo de lo que el cliente compre, la estrategia que nosotros recomendamos al cliente también cambia. Porque, por ejemplo, si van a comprar un proyecto en preconstrucción residencial en la Florida, bajo las leyes de la Florida, ustedes tienen 15 días desde que firman el contrato y reciben el reglamento de copropiedad para cancelar la compra sin penalidad. Entonces, en un mercado donde hay mucha demanda y hay mucha competencia y hay mucha presión por parte de las oficinas de venta, no por Sergio, pero las oficinas de venta del developer, en tomar una decisión y te gustó y confirmá y firmá y firmá. Mi estrategia en lo que es preconstrucción es firmen. Si tenemos 15 días para revisar el contrato, para negociar cambios,
al contrato a través de una adenda que yo preparo, un adendum que yo preparo. Y si después, dentro de esos 15 días, no sé, se levantaron de mal humor, no tienen ganas de seguir, no hay problema. Se manda la cancelación y se le devuelven la plata. La plata no va a la cuenta del developer. La plata va a la cuenta de un escrow agent, de un fiduciario. Entonces tiene la obligación de devolverles ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros durante esos 15 días, si es que ya firmaron o previo a esos 15 días, si todavía no firmaron? Es que revisamos el contrato del developer y le preparamos una adenda tratando de cambiar algunas de las cláusulas para mejorar su posición, especialmente para los clientes que son extranjeros. Pedimos más tiempo en las notificaciones, pedimos que nos notifiquen a nosotros para estar enterados de lo que está pasando, pedimos que puedan llevar ustedes un profesional para hacer las inspecciones el día que esté la unidad lista, y pedimos también de que pongan una fecha límite para hacer las reparaciones que el developer tiene que hacer de los ítems que aparecen en el punch list, que es una lista que ustedes van a preparar cuando hagan la inspección el día de la escritura. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos agregar y es la función que nosotros hacemos. O sea, pero si ustedes van, por ejemplo, a comprar una propiedad en preconstrucción y no utilizan, y van directamente con el developer y no utilizan los servicios de Sergio, por ejemplo, ellos nunca les van a decir que vayan a hablar con a un abogado. Y todas estas cosas que mencioné y otras más que no mencioné, no van a tener ustedes esos derechos, porque el contrato no se los va a dar. Bueno, el contrato es un contrato hecho por el desarrollador, obviamente protege al desarrollador, así que es la correcto. realidad. Pero eso es lo que yo digo. La verdad que yo seguiría hablando 3 horas con vos, sabes que me encanta y súper instructivo y siempre aprendo algo nuevo y me encanta. Un tema queda pendiente que quedamos en hablar un poco de el acuerdo que hizo Massa con Argentina, Estados Unidos. ¿Qué tanto hay de cierto? ¿Qué va a afectar? Hablamos de compañías, LLC, corporaciones, a título personal. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mentira? Hubo un momento de diciembre hasta ahora, mucha gente preocupada por qué es lo que tiene que declarar, qué es lo que no va a declarar, qué van a decir de Estados Unidos, qué es lo que vos suponés o qué es lo que dice el acuerdo para que la gente esté pendiente de lo que sí se va a declarar y cuál va a ser el cruce de información que va a haber entre la AFIP y el IRS o entre Argentina y Estados Unidos. Son acuerdos, sí, o sea, no hay nada nuevo porque ya hay muchísimos países que lo tienen, pero como se ha vuelto al tema y se firmó uno específico, ¿cuál es tu apreciación, tus comentarios al respecto? Sí, yo creo que lo importante es lo que dice el acuerdo. O sea, porque mucha gente se está basando en lo que escucha en la prensa, en los medios, y eso lo que transmiten no es lo que dice el acuerdo. O sea, cuando esto se firmó en diciembre, la cantidad de clientes argentinos que me llamaron fue una cosa impresionante. Porque en los medios se escuchaba una cosa y entonces yo les dije a todos en su momento, no voy a dar mi opinión todavía, porque yo quiero leer el documento. Quiero leer el tratado que se firmó. Y se demoraron unas semanas en publicarlo. Y una vez que lo publicaron, lo leí. Y lo que me di cuenta, realmente no me asombró nada lo que vi ahí, porque es un acuerdo que es muy parecido a otros acuerdos que Estados Unidos ha firmado con otros países de intercambio de información, acuerdos bilaterales. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que ya tenía un acuerdo con Estados Unidos previo que es parecido al de Argentina. Y básicamente lo que dice ese acuerdo es de que, primero, afecta únicamente cuentas de banco. O sea, no afecta a inversiones inmobiliarias, no afecta a otro tipo de operaciones. Estamos hablando de cuentas de bancos en Estados Unidos, número uno. Número dos, son cuentas, no afecta a cuentas que están a nombre de sociedades. O sea, si tienen una cuenta a nombre de una offshore, pues tienen acciones y bonos en banca privada en Estados Unidos, eso no está sujeto a este acuerdo. Si tienen una cuenta a nombre de una corporación, eso no está sujeto a este acuerdo. Si tienen una cuenta a nombre de una LLC, mientras que la LLC no sea tratada como un disregarded entity, que yo nunca voy a recomendar, entonces, mientras que no sea un disregarded entity, esa cuenta tampoco está sujeto a este acuerdo.
Entonces, ¿qué está sujeto a este acuerdo? Está sujeto al acuerdo cuentas personales que paguen intereses y que hayan dado o rendido más de $10 de intereses por año. O sea, si una persona extranjera tiene una cuenta en Estados Unidos, una persona argentina, tiene una cuenta de banco en Estados Unidos, que tiene cash, y está a nombre personal, y es un checking account que no paga intereses o paga .0001, y en la totalidad del año no recibió más de $10 de intereses, ni esa cuenta está sujeto a este acuerdo. Pero si digamos que tienen una cuenta a nombre personal que rindió más de $10 de intereses al año, eso sí está sujeto a este acuerdo. ¿Y qué es lo que se va a reportar? Lo que se va a reportar es la cantidad de intereses que se pagaron en la cuenta. Perfecto. ¿Okay? Es decir, que aquellos que tienen compañías armadas con las cuales compraron propiedades inmobiliarias y tienen las cuentas a nombre de esas compañías, no pasa absolutamente nada, no hay ningún reporte. Aquellos que tienen o que tienen acá con inversiones en la bolsa, tampoco. Solamente cuentas personales que hayan recibido, que reciban durante el transcurso de este año, más de $10 en intereses percibidos a título personal. En esa Correcto. cuenta. O una cuenta que esté a nombre de una LLC. Que figure una sola persona que sea una sola persona que sea un disregarded entity impositivamente. Es muy raro que exista esa figura, pero bueno, también correcto, no estaría contemplado. Sí, pero una cosa también, para terminar con este tema acá, es algo que a mí me causa un poquito de gracia, porque todo el tema del acuerdo del intercambio de información es bilateral, ¿no? O sea, tiene que ser supuestamente recíproco. Y la verdad que yo me preguntaba, pero, a ver, yo entiendo por qué Estados Unidos firmó acuerdos bilaterales de intercambio de información con países en Europa, por ejemplo, como Suiza, porque Estados Unidos tenía un interés de ver que ciudadanos americanos que tenían cuentas en Suiza, por ejemplo, o en otros países de Europa, que no estaban reportando esas cuentas en Estados Unidos, había una evasión de impuestos, a Estados Unidos le interesaba. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos americanos tienen cuentas en Argentina? ¿No? No creo que sean muchos, ¿no? Que es raro. Los pocos locos que hay, bueno, pero yo creo que esto fue todo un tema político, más de prensa y tal vez porque en un futuro no muy lejano se viene un próximo sinceramiento fiscal en Argentina, algún tipo de blanqueo, y necesitan generar este tipo de miedo y pánico del tema de estas cosas, ¿no? Pero es decir, que una vez que leíste las letras chicas del acuerdo, cayó por el piso el tema público, o por lo menos de prensa, de atemorizar, o que se pensaba que iba a afectar muchísimo más, no porque no las tengan declaradas, pero mucha gente no sabía, tengo que declarar esto, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Es decir, no va, es decir, las compañías LLC, todo eso no va a tener ninguna implicancia, solamente cuentas personales que reciban más de $10 de intereses percibidos. Y también va a ser, sí, creo que se va a reportar durante el 2023 en el 2024, tampoco es algo que... Sí, en el 2023 se junta la información y se reporta en el 2024. Y vuelta, primero que esto es mi opinión, después de haber leído el acuerdo, no es una opinión mía, yo he consultado con otros colegas y coinciden con mi opinión, pero es una opinión mía, número uno. Número dos, yo no promuevo el que no paguen impuestos en sus respectivos países, pero tampoco promuevo que los medios divulguen información que es incorrecta o que es exagerada, ¿no? Me parece absurdo. Me parece perfecto. Estamos casi a una hora y fuimos respondiendo algunas preguntas. Me gustaría hacer como un mini resumen de lo que hablamos y a ver si lo vamos haciendo entre los dos, Dani. Entonces, habría tres impuestos que afectarían a una inversión inmobiliaria. Hablamos del impuesto a las ganancias, impuesto a los dividendos, el impuesto a la herencia
y también una retención del FIRPTA. Dijimos cómo evitar o cómo aliviar algunos, y algunos, si no se pueden evitar, hay herramientas que se pueden ir viendo de acuerdo a la estructuración para también diferirlos en el caso de impuestos a las ganancias. Quiero hacer un hincapié que siempre cuando hablamos de impuestos en Estados Unidos en propiedades, por lo general el momento en el cual vamos a ver esa implicancia de los impuestos es el momento de la venta. Es decir, que mientras no vendan, lo que dijo Daniel es muy cierto, el tema de la depreciación de la propiedad en el tiempo, tenemos 27 años y medio para depreciar contablemente esa depreciación de esa propiedad, lo que implica que cada $100.000, para que hagan un cálculo matemático, cada $100.000, $3.636 van a pérdida contable, es decir, que se los guardan en el bolsillo, pero contablemente lo utilizan como pérdida. Eso quiere decir que no les va a dar a pagar en el corto plazo impuesto a las ganancias, porque van a utilizar todo eso más lo que comentó Daniel. Hablamos de los diferentes tipos de compañías, ya sea LLC, corporaciones, offshore. ¿Qué significa Delaware? ¿Cómo el tema por ahí de solucionar el tema del impuesto a la ganancia con una offshore haciendo acciones clase A y clase B, eliminamos el impuesto y también dejamos previsto el tema sucesorio para los herederos con un solo movimiento de una creación de una compañía? Si el monto de la inversión es menor al que está implicado por el monto mínimo imponible de $60.000, tampoco es necesario hacer otra estructura mayor, y eso lo vamos a ir viendo, o lo va a ver Daniel, de acuerdo a la charla que vamos a ir teniendo. Hablamos un poco de la privacidad y hablamos un poco de la figura de lo que es el notario argentino, a la diferencia, o el escribano argentino, a lo que es un notario acá, que a pesar de que la traducción del notario acá es escribano, yo soy notario y hice un curso de 6 horas online y me dieron el título de notario. El notario aquí no es el escribano de Argentina. El escribano de Argentina tampoco es Daniel Serre, pero acá hay abogados que se dedican a hacer los estudios de título, y tanto el comprador como el vendedor ponen sus abogados, los cuales intercambian y hacen cada uno su trabajo para que el traslado del título esté limpio y sin ninguna penalidad. No tocamos un tema del seguro del título que me gustaría aclararlo también, que es algo que no dijimos. Sí, si querés, de los cuales yo hacer la aclaración de lo que estamos hablando. Sí, lo que quiero aclarar es que mi estudio sí actúa como compañías de título o como escribanos de alguna manera para las operaciones. Una de las cosas que más hacemos en mi estudio es representar a compradores y vendedores en operaciones inmobiliarias y hacer las escrituras. Una ventaja también que tenemos nosotros es que tenemos una oficina en Buenos Aires, y eso agiliza y facilita mucho el tema de la firma de la documentación que tiene que ser notarizada. Nosotros tenemos unos títulos especiales emitidos por el Departamento de Estado del Estado de la Florida, que nos hace a nosotros como notarios internacionales, que somos como consulados ambulantes para propósitos de certificar firmas. Entonces pueden venir a firmar nuestras oficinas en Buenos Aires sin tener que ir al consulado americano, y eso sirve para hacer las operaciones en Estados Unidos. Y es una ventaja que tenemos, quiero aclarar esto, pues Daniel no lo va a decir, pero solamente hay menos de 100 personas que tienen esos títulos, y trabajando con Daniel tenemos la ventaja de tener 2 de esas personas con ese título de notario, como un embajador en el mundo para poder notarizar. Sí, y bueno, y lo que vos decías del tema de los seguros de título, primero decirles de que las operaciones inmobiliarias acá son muy seguras y son bastante transparentes. A diferencia de tal vez lo que están acostumbrados en los países de Latinoamérica, que primero se firma un boleto y a la firma del boleto se le entrega al vendedor un porcentaje del precio de compra. Acá el vendedor realmente no recibe un centavo hasta el día de la escritura, cuando les entregan el título de la propiedad y la posesión de la misma. Los depósitos que hace el comprador van a una cuenta fiduciaria, a una cuenta escrow. El escrow, nosotros en la oficina tenemos una cuenta escrow, y cuando nos mandan los depósitos emitimos un escrow letter, que es como un recibo confirmando la recepción de esos fondos, que le da tranquilidad al comprador que hemos recibido esos fondos, y también la tranquilidad al vendedor que tenemos esos fondos para esta operación. Y una cosa que es diferente a lo que están acostumbrados en Latinoamérica es que en el día de la escritura reciben el título de la propiedad y también el seguro de títulos. Y el seguro de títulos es una póliza de seguro que se emite una sola vez
y que dura de por vida mientras que sigan siendo ustedes los dueños de la propiedad, que les garantiza que no hay ningún tipo de deuda, ningún defecto de título en la propiedad, y entonces el día de mañana alguien les viene a hacer algún tipo de reclamo, ya sea por una deuda que supuestamente existía previo a la escritura que ustedes hicieron, o de algún defecto del título de propiedad, pues técnicamente se firmó mal algunos de los documentos de alguno que era dueño de la propiedad, o había una hipoteca registrada sobre la propiedad que no se canceló, etcétera. Eso el seguro se encarga y no les impide a ustedes a poder seguir alquilándola, disfrutando la propiedad o vender la propiedad. El seguro ayuda, cubre esas cosas, se encarga de esas cosas. Y aparte, el seguro de títulos agiliza, yo digo, la venta, porque cuando ustedes tienen el seguro de títulos y van a vender la propiedad y le entregan la copia de la póliza de seguro al abogado del comprador, el estudio de título que esa persona va a ser la fecha de la póliza en adelante. No tienen que hacer un estudio de título yendo tan atrás, porque toman como válido la fecha del seguro de título. Y eso es una diferencia que hay con operaciones en Latinoamérica, y me alegro, Sergio, que me lo mencionaste, pues la verdad que me olvidé de mencionarlo en nuestra charla, ¿no? Es decir, que acá es todo súper transparente, acá no existen las mochilas con efectivo para contar en el estudio de Daniel, se maneja todo por transferencia bancaria, los valores de escrituración son los reales, por eso es tan fácil acá de hacer un estudio de inversión, porque tenemos tanta información verídica, la cual ayuda a que tomar la decisión con toda la información que tenemos de historiales de venta, de lo que hay en el mercado, cuántos días hace que está, hace mucho más fácil las decisiones. Estamos en el tiempo. Para todos los participantes, que han sido creo que más de 60, les agradezco muchísimo. Envíen las preguntas que quieran. Con Daniel siempre hacemos charlas privadas, Zoom, si están en persona, organizamos reuniones para que todo esto que hicimos a nivel global, sin hacer algo muy específico de cada uno, lo puedan ver en casos personales. Está abierto para todo tipo de preguntas y todo tipo de asesoramiento. Y les insisto, para mí, esto que hago con Daniel es parte de lo que me gusta. Creo que un inversionista, cuanto más educado está, cuanto más sabe, comete menos errores, toma mejores decisiones y prepara una estructura a largo plazo, sin estar después viendo, uy, ¿por qué nadie me dijo esto y cometí un error en esto o en aquello? Así que es parte del servicio que brindamos. Daniel, gracias, como siempre, sos súper claro en todos tus conceptos y la parte esa tuya de administración de empresas que hiciste, tu background, ayuda muchísimo, los clientes lo valoran, porque siempre, a pesar de que ves siempre el lado legal, que en muchos casos nunca se da esos casos así muy fortuitos que a veces pasan, pero vos siempre los prevés y si puede pasar esto, y bueno, hay que analizarlo. Daniel, mil gracias. No sé si querés despedirte de la audiencia. Gracias a todos. Tienen la información nuestra para contactarnos y gracias de nuevo por este tiempo que compartieron con nosotros. Sí, yo agradecerte a vos nuevamente, Sergio, y a la audiencia, impresionante la cantidad de participantes, y agradecerlos y decirles nada más que, bueno, si se quieren comunicar conmigo, que por favor se contacten con Sergio y a través de él, ya sea organizamos reuniones o le contestaremos las preguntas que nos hagan. Y nada más, eso es todo. Que tengan un buen día. Buenos días, gracias Daniel, buen regreso a Miami desde Argentina. Gracias, gracias. Chao, hasta luego, gracias.